Tomosaki-kun es una obra muy especial porque, aunque es verdad que por momentos comete algunos de los pecados de las comedias románticas genéricas, pues también tiene escenas con verdadero valor y que representan muy bien los ideales de las personas en un nivel donde realmente siento que a su propia manera se acercaron bastante a la realidad. Por eso, desde un inicio me atrajeron muchos personajes como Aoi, con su forma tan egoísta o más bien individualista de ver el mundo, o como la protagonista de este video, Mimimi. Vamos a ser claros, cuando Mimimi salió por primera vez en la serie, la descarté casi de inmediato como un ship con un mínimo de posibilidades de volverse canon. De hecho, su personalidad me recordó mucho a la de Yotsuba, la cual es la grandísima excepción de personajes de ese estilo, ya que terminó ganando. Pero aún así todavía no la shippeaba con Tomosaki. Todavía me parecía que tenía más química la pareja con Aoi. Más que nada por sus ideales tan contrarios entre sí y el hecho de que Tomosaki se estaba esforzando por poder estar a su nivel. Pero a partir de que vi su historia, realmente empecé a creer que era la pareja más adecuada con Tomosaki, o al menos la que a mí más me interesaría ver cómo serían sus interacciones o su desarrollo. Primero en personalidad. Mimi tiene esa personalidad tan explosiva donde trata de llevarse bien con las personas, exagerando todo demasiado, quizás hasta un punto caricaturesco, con por ejemplo las actuaciones que hace con Tama o con Aoi o con el propio Tomosaki, casi que desde que lo conoció. Pero su pasado está muy ligado a las razones por las cuales se llega a enamorar de Tomosaki. Para empezar, me gusta recalcar lo realista que fueron en por qué se enamoró de Tomosaki. Si vemos la primera impresión que tiene de él, no es ese estilo tan común en los autores de que sin explicación alguna un chico que es a vista de todos un perdedor, sin habilidades sociales, sin logros y sin nada destacable logra que una chica que tenga todo eso logre hacerle caso. Bueno, un caso parecido para mí es Gamers, aunque eso no está tan mal hecho, pero puede servir como ejemplo para este caso. Mimi al principio, aunque trata bien a Tomosaki, hace bromas con él, o ve que de alguna manera puede integrarse al grupo, aún así tiene sus distancias. Por ejemplo, cuando él, por consejo de Aoi, le dice que puede ayudarla a ser parte de su campaña, ella, de una manera educada pero contundente, le dice que no tiene confianza en él y que no cree que esté preparado para hacer algo así. Es interesante ver que, aparte de lograr cambiar esta visión que Tomosaki creó en ella, cuando la ayuda efectivamente, logra volverse cercana en el momento en el cercana a él, en el momento en cuando le da su apodo de cerebro. Y aquí es donde quiero poner una parte de la novela de cuando a Aoi le preguntan qué es el enamoramiento o qué es enamorarse de alguien. Y ella da 4 puntos importantes: la dependencia, el deseo sexual, la posesividad y los intereses personales. Y curiosamente, en el caso de Mimasa Tomosaki, cumple las 4. Primero, como ya dije, la primera impresión que tenía de él no era la mejor, pero tampoco era la peor, como que era algo mejorable. Recordemos que ella estaba presente cuando Misuzawa le arregla el pelo y todo el mundo que está de acuerdo en que se le ve muy bien, así que había corregido ya algunas cosas como parte de su postura o ir con ropa adecuada. También se acercan mucho cuando le cuenta su pasado sobre Aoi, y aquí es algo muy interesante. Ella se encuentra continuamente en una competencia con ella desde que pasa lo del básquetbol y el pasado en donde la vencieron,
Pero a ella en un principio no le importaba tanto hasta que vio cómo era que pensaba un ganador, en pocas palabras. Porque Aoi ni siquiera gana ese torneo. Lo que Aoi hace es quedar en segundo lugar, pero aún así ve la frustración en su cara y admira genuinamente que pueda llegar a sentirse así, ese nivel de competitividad. Pero eso, cuando llegan a estudiar juntas en preparatoria, la llega a frustrar más y más porque no puede estar feliz, no puede tener ese mismo sentimiento y tampoco bajo como está ahora logra obtener resultados pese a que se esfuerza muchísimo, incluso diría más que la propia Aoi porque ella tiene otros objetivos. Y es aquí donde en la novela sale una frase cuando están hablando Tomosaki y Mimi, luego de que se declaró, porque bueno, me he leído partes de la novela, tampoco voy a decir que la he leído toda porque no sería cierto, no tengo tampoco tanto tiempo como para leerla toda y sinceramente no es tan interesante ni está tan bien escrita, al menos al volumen en el que terminó el anime, y como ya confirmaron segunda temporada, pues tampoco quiero hacer el esfuerzo ya que va a haber justamente segunda temporada. Pero lo que sí leí, que es parte de su desarrollo romántico, es que Mimi se enamora de él porque tiene justamente lo que a ella le falta. De hecho es una característica que comparte con Tama, porque tanto él como ella son torpes y malos en todo, menos en decir lo que piensan, y por eso es que tienen una confianza enorme en quienes son, algo que ella no es. Ella está continuamente necesitando comprobar quién es y continuamente compitiendo con alguien más para tratar de tener algo de confianza, pero cada vez ese algo se derrumba porque siempre pierde o siempre está frustrada por no llegar a las metas que quiere, y eso es lo que admira de Tomosaki, y es también lo que hace que se llegue a sentir de esa forma por él. Porque si lo vemos desde el punto de vista de Mimimi, descubrió que Fumiya puede ser confiable para apoyarla en lo que ella quiere lograr. También es alguien que le gusta físicamente. También le ha demostrado que tiene la característica que a ella le falta y que quiere aprender, porque en una relación siempre buscas aprender de la otra persona de una u otra manera, y él tiene esa confianza que ella no. También han llegado a tener una cercanía sentimental en la escena en donde le confiesa su pasado, y aunque es con Tama de por medio, también participa bastante de eso, y creo que ella lo reconoció. Además, en cuanto a la posesividad, a partir de que en las novelas se relacionan más, llega a estar realmente celosa en ciertas escenas. Por ejemplo, una con Kikuchi cuando estaban en la biblioteca, o cuando ve que se citó con otras chicas simplemente porque quiso. Esto creo que fue cuando fue a un festival escolar de otro instituto, aunque no lo recuerdo muy bien. Como que le da lo eleva a ese nivel, a ser como su igual. E incluso llega a pensar mal de él porque cree que podría llegar a ser superficial y que tal vez no tomó en cuenta o no consideró lo profunda que era su confesión. Y de hecho me gustó muchísimo cómo se creó todo el ambiente romántico en torno a estos dos, porque vamos, desde la confesión es muy Mimi, es algo que ella haría tan despreocupadamente, como que tratando de ella misma quitarse los nervios de decir algo tan importante, pero siendo firme también en eso. Luego también cuando Tomosaki habla con Misuzawa, es de las mejores escenas que he leído en la novela. La contundencia con la que Misuzawa lo insulta porque está harto de su baja autoestima y de que él mismo no se reconozca, y luego ver el reencuentro después de esa declaración tan dramático a su propia manera, donde no pueden actuar normalmente y donde
tratan de hacerlo pero les sale mal, pero logran disimular, pero entre ellos saben que las cosas no están bien. Luego como Tomosaki también empieza a ser más egoísta o más individualista también en sus propias relaciones. Ya no quiere compartirlas tanto con Aoi. De hecho le oculta de que Mimi se le declaró y ella lo descubre más que nada por inferirlo. Y luego ya lo termina sabiendo cuando le da el plazo a Tomosaki de que se decida por una de las chicas con las que se ha acercado más. Y justamente él está dudando entre Fuka y Minami. Pero a mí me parece que, al menos personalmente, Minami no es tan interesante de explorar en una relación con Tomosaki. Para empezar, su personalidad es la menos desarrollable, ¿no? Estilo Miku, tranquila, pero tímida. No tiene mucho tampoco para aprender, porque son prácticamente iguales. Les gustan cosas diferentes, es cierto. De hecho, él se metió a la lectura para intentar acercársele, pero tienen tan similar visión que no veo muy interesante ni que puedan aprender uno del otro, a pesar de que sí creo que Fuka es un poco más madura. En el caso de Minami, digamos que ambos son inmaduros en las cosas en las que el otro ya ha progresado y podrían aprender mucho de eso que han superado, como Minami, que está mucho más acostumbrada a ser la líder de un grupo, o Tomosaki, que está mucho más seguro de sí mismo y de que no quiere cambiar quién es y tiene confianza. Y me parece que aún así tenían una buena química, una buena relación ya de amigos. No creo que se lleve tan bien Tomosaki con ninguna otra chica, ni siquiera con Fuka, al menos de lo que yo he leído de novela. Y me hubiese gustado que les dé una oportunidad. Sé que la va a terminar rechazando porque me he spoileado eso, y además de que ya está en una relación con Fuka en el volumen actual, así que me parece que es una lástima. Tenía bastantes puntos interesantes que hubiesen sido bonitos explorar, y bueno, y si al final termina siendo Fuka la pareja definitiva de él, hubiese estado interesante que al menos los hicieran una pareja temporal. Ya ha habido otros casos, aunque está en duda eso porque la novela creo que está dejando caer que podrían terminar en algún momento. No sé si eso es un spoiler falso, pero hasta ahora es así. Y bueno, hasta aquí hemos llegado en este video. Si ustedes vieron Tomosaki-kun, me podrían dejar aquí en los comentarios cuál es su pareja favorita, o si les gusta también como a mí el Minami por Tomosaki. Y también si están al día de las novelas, si llegó a su criterio ser más cercano con alguna de las otras chicas. Pueden seguirme en Instagram si quieren. He estado mucho más activo estos días, sobre todo porque ya tengo preparado un nuevo video que va a ser sobre la tercera temporada de Kaguya-sama, y no me va a tomar mucho esfuerzo editarlo, así que espero que llegue a salir esta semana. Y entonces nos veremos hasta la próxima.